Bienvenidos al video de exploración de la glándula mamaria del bovino. Soy Daniela Lin y el presente video corresponde a la unidad de semiología de la glándula mamaria de la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Comenzaremos esta clase haciendo un recordatorio anatómico. Después veremos de manera muy breve en qué consiste la rutina de ordeño. Definiremos algunos términos en el glosario y posteriormente nos ocuparemos de la exploración de la glándula mamaria en rumiantes. A modo de recordatorio, los pequeños animales tienen 4 o 5 pares de mamas, el porcino tiene 5 o 6 pares de mamas, el equino, el ovino, el caprino y los camélidos tienen un par de mamas en la región inguinal y el bovino tiene 2 pares de mamas unidos entre sí que se ubican también en la región inguinal. En el caso de los rumiantes, cada pezón tiene un solo orificio que comunica con la cisterna del pezón. En equinos y porcinos, cada pezón tiene 2 orificios y en pequeños animales hay hasta 20 orificios por pezón, aunque normalmente son 6 a 12. Cada orificio se relaciona con un conducto y un sistema glandular diferente. En esta diapositiva podemos observar un esquema de la glándula mamaria del bovino. Acá podemos ver el tejido glandular, cuya secreción desemboca en la cisterna glandular, desde donde pasa a la cisterna del pezón y finalmente sale por el canal del pezón. En las especies que tienen más de un orificio por cada pezón, este sistema se repetirá para cada uno de esos orificios. Finalizado el recordatorio anatómico, hablaremos de la rutina de ordeño. Para comenzar, debemos ir a buscar a las vacas al campo. El arreo debe ser tranquilo, al paso de las vacas, sin gritos ni golpes, y preferentemente sin perros, para evitar el estrés de los animales. Esto es importante por 2 motivos. Primero, por bienestar animal. Y segundo, por la producción, ya que en los animales estresados se estimulará la liberación de adrenalina, que produce vasoconstricción, por lo que dificulta la llegada de la oxitocina a la glándula mamaria. Además, la adrenalina compite por los receptores de oxitocina, por lo tanto, no se podrá extraer toda la leche disponible. Antes de ingresar a la sala de ordeño, las vacas permanecen un tiempo en el corral de espera. Este debe tener dimensiones adecuadas, no tener saliencias que lastimen a los animales, ni permitir la acumulación de barro. Los suelos deben ser rugosos para evitar que los animales resbalen y también deben tener protección para el calor. El ingreso a la sala de ordeño también debe ser tranquilo. La circulación de las vacas debe ser tranquila y al paso. Una vez en la sala de ordeño, es necesaria la preparación de la ubre. En condiciones naturales, esto lo realizaría la propia cría de la hembra. De hecho, en caso de establecimientos chicos o granjas educativas, en los que la vaca permanece con su ternero, él es el que estimula la bajada de la leche. Pero en establecimientos más grandes, son los ruidos e impresiones visuales y táctiles vinculadas con la rutina de ordeño los que realizan esta estimulación. La sirena que se puede instalar al ingreso de la sala, el contacto con las manos del ordeñador, el despunte, el roce del papel durante el secado, todos estos son factores que estimulan el reflejo neuroendocrino para la bajada de la leche. Antes del ordeño se deben lavar los pezones y la base de la ubre. No se debe lavar el resto de la ubre porque el agua produciría un efecto arrastre hacia la punta del pezón. El despunte consiste en extraer los primeros chorros de leche de forma manual. Es útil para ayudar en el estímulo del reflejo neuroendocrino, eliminar microorganismos que se encuentran en el canal del pezón y de la cisterna, y detectar casos clínicos de mastitis. Lo retomaremos más adelante en este video. El pre-dipping es la desinfección de los pezones previa al ordeño. En general se lo realiza cuando hay antecedentes de ciertos tipos de mastitis en el rodeo, en casos de aumento de células somáticas en la leche o en ubres que se encuentran muy sucias. Se utilizan antisépticos iodados o clorados. Luego de la desinfección se secan los pezones. Luego de esto se realiza el ordeño propiamente dicho. Y por último se realiza el post-dipping, que consiste en la aplicación de un antiséptico inmediatamente después de retirada la unidad de ordeño. Como el esfínter permanece abierto hasta 2 horas después del ordeñe,
es importante evitar que las vacas se echen durante este tiempo. Para eso se les puede ofrecer agua y alimento, como silo de maíz o semilla de algodón. Ahora definiremos algunas palabras correspondientes a esta unidad. Se entiende como agalactia a la ausencia de la secreción láctea, mientras que la hipogalactia es una disminución de esta secreción. La galactosis es una retención anormal de la leche. La galactorrea es una secreción de leche que no se debe a la presencia de crías, por ejemplo en casos de pseudogestación en pequeños animales. La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria. La telitis o mamilitis es la inflamación del pezón. Ahora sí pasaremos a hablar del examen clínico de la glándula mamaria. Como siempre, comenzaremos por la reseña. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Lo primero es la especie. Tenemos al bovino, al ovino. ¿Qué otras especies conocen que se usan para la producción láctea? Además del bovino y el ovino, se desarrolló la producción lechera de especies como el caprino o los camélidos, principalmente el dromedario. Las principales razas bovinas son el holando argentino, que representa el 95% de los bovinos lecheros de nuestro país, y la Jersey, que representa el 5% restante. Mayormente nuestras pacientes serán hembras, aunque hay que tener en cuenta que puede presentarse mastitis en machos también. En cuanto a la edad, en la primera lactancia podemos encontrar mayor edema de la ubre. Entre los 5 y los 6 años se produce el pico de producción láctea y luego comienza a disminuir. Otro ítem a tener en cuenta son las capas y señales. Recordemos que las zonas de piel y pelo despigmentados, como pueden aparecer en ambas razas lecheras, tienen mayor predisposición a carcinomas. La utilización de estos animales seguramente será la producción lechera, pero podemos encontrar vacas lecheras en otros contextos, como ser facultades de veterinaria, escuelas agropecuarias, granjas educativas y algún otro lugar. Luego de la reseña pasamos a la anamnesis. Si bien la edad es un dato de reseña, está relacionada con un dato de anamnesis, la reposición. Si el establecimiento tiene una gran reposición de animales, podemos pensar en afecciones mamarias que lleven al descarte de las vacas. También es importante conocer la fecha del parto. En los primeros días de lactancia, la ubre tiene mayor consistencia y se modifica la composición de la leche. En el primer mes comienzan los procesos infecciosos. Debemos indagar sobre el alimento que reciben los animales, tanto en calidad, es decir, qué tipo de alimento se les brinda, como en cantidad. Las instalaciones deben tener lugares destinados al descanso y al ordeño, y los mismos deben mantenerse limpios. Instalaciones como las que se observan en esta foto predisponen a infecciones y lesiones tanto en la glándula mamaria como en otras partes del cuerpo. También se debe preguntar sobre el plan sanitario del establecimiento y los controles que se realizan en los animales. Antes de seguir con la clase, recordemos los 5 signos cardinales de la inflamación. Estos son calor, rubor, tumefacción, dolor y como consecuencia de ellos, pérdida de la función. Esto es importante porque estaremos hablando de mastitis, que como definimos antes es la inflamación de la glándula mamaria. En la inspección del establecimiento observaremos el arreo de los animales y el manejo durante la rutina de ordeño, buscando situaciones que predispongan a lesiones. Recordemos que se deben evitar todas las situaciones que generen estrés en los bovinos, como presencia de perros, movimientos bruscos o sonidos fuertes. También debemos verificar que la máquina de ordeño funcione correctamente, para evitar que lesione a los pezones. En el examen objetivo general a distancia, observaremos si existen modificaciones en la marcha. Las mismas pueden estar originadas en el aparato locomotor, en el sistema nervioso o deberse a actitudes antiálgicas. Algunos ejemplos son la abducción del miembro posterior ipsilateral a la glándula afectada o también puede ser el decúbito. En el examen objetivo general próximo al animal, lo más frecuente de observar son alteraciones en los linfonódulos retromamarios o también hipertermia. Ahora sí, comenzaremos con el examen objetivo particular de la glándula mamaria. Hablaremos de su inspección, palpación y de métodos complementarios.
Como siempre, la primera sin tocar. Comenzamos por la inspección. ¿En qué momento de la rutina de ordeño les parece que la haríamos? La inspección se hace antes del ordeño. De esta manera podemos observar la glándula mamaria en su estado de represión, y si observamos alguna anormalidad, podemos dejar a ese animal para ordeñarlo al final y separar su leche. La glándula mamaria tiene forma de palangana. Los dos cuartos anteriores son iguales entre sí y los dos posteriores lo son entre sí. A su vez, los cuartos posteriores son más grandes que los anteriores. Es importante que el piso de la glándula mamaria no sobrepase la altura de los garrones, porque de lo contrario tendría mayor predisposición a lesiones. Si la encontramos más grande, ¿qué podría estar pasando? ¿Y si la encontramos más chica? El aumento de tamaño se puede deber a inflamación, edema o abscesos. Su disminución en general se debe a atrofia. Puede haber un edema fisiológico en el posparto. En este caso sería simétrico. Cuando el edema es patológico, el mismo se limita a los cuartos afectados. Durante la inspección también podemos observar defectos de forma, como ser ubres colgantes o alargadas, hipertelia, como muestra la flecha roja, o hipermastia. La hipertelia es el aumento del número de pezones. La hipermastia es el aumento del número de glándulas. La hipertelia es un defecto frecuente en esta especie. La presentan 1/3 de los bovinos. Es más frecuente por caudal, son pezones más chicos que los demás y se los extirpa cuando son terneras. ¿Y en humanos, saben cómo se presenta la hipertelia? En humanos, la hipertelia aparece siguiendo la línea mamaria. Recordemos que los mamíferos tenemos ancestros en común, por lo tanto, los pezones supernumerarios aparecen por debajo de los demás, de la misma manera que ocurriría si tuviéramos más pares de mamas como otras especies. Siguiendo con la inspección, vamos a observar a la glándula mamaria desde caudal, sujetando la cola y separando los miembros posteriores. Se levantan los cuartos mamarios posteriores y así podremos observar a los cuartos anteriores. La inspección también se puede realizar en diagonal. Debemos observar el estado de la piel que cubre la ubre. Esta debe ser lisa, brillante y aterciopelada. En vacas de gran producción podemos ver que se destacan las venas. Tenemos que estar atentos a erosiones, pápulas, pústulas u otras lesiones. ¿Qué largo les parece que tienen los pezones? Recuerden que antiguamente el ordeño se realizaba de forma manual. Por lo tanto, podemos relacionar el largo de los pezones con el ancho de nuestra mano. Generalmente los pezones miden 8 a 10 centímetros de largo. Si tuvieran otro tamaño, se podrían presentar dificultades en el ordeño, principalmente cuando este es a máquina, ya que las pezoneras tienen un tamaño estándar. Si el orificio es estrecho, el ordeño será más lento y podría quedar incompleto. Por el otro lado, si este no cerrara completamente, también predispondría a mastitis. Por último, si se observa liberación de calostro antes del parto, debemos tener en cuenta que esto disminuye la cantidad de inmunoglobulinas que ingeriría el ternero, y esto aumentará su riesgo de septicemia. Ahora hablaremos de la palpación de la ubre. ¿En qué momento les parece que haríamos la palpación? Realizamos la palpación después del ordeño. De esta manera, la leche no interfiere con esta maniobra. Para cada cuarto, la palpación se realiza en este orden. Primero palpación del cuerpo, luego palpación de la cisterna, palpación del pezón y por último palpación de la piel. El orden en el que palparemos los cuartos será comenzando por el anterior izquierdo, luego el anterior derecho, posterior izquierdo y finalmente el posterior derecho. Compararemos el tamaño, peso, volumen y consistencia de cada uno. Los datos que recogeremos de esta palpación son temperatura, tamaño, forma, superficie, consistencia y sensibilidad. En estas imágenes observamos las maniobras para palpar el pezón. Realizamos una palpación-presión a punta de dedo desde proximal hacia distal. Además, para apreciar la permeabilidad y dureza del esfínter del pezón,
podemos extraer un pequeño chorro de leche. También podemos realizar una palpación indirecta mediante una sonda galactófora. Los invito a observar el video de palpación de la glándula mamaria que está subido en este campus virtual. ¿Qué otro sentido les parece que podríamos usar en la exploración de la glándula mamaria? Podemos usar la olfacción. Por ejemplo, en las mastitis producidas por clostridios encontraremos un olor fétido. Habiendo hecho el examen anatómico, pasaremos al funcional. Este consiste en el examen físico y químico de la leche, el examen citológico y el bacteriológico. En esta diapositiva vemos a modo informativo algunos valores normales en la composición de la leche. Una modificación de estos valores se debe a una alteración funcional. La leche debe tener menos de 200.000 células somáticas por mililitro y debe ser libre de brucelosis, tuberculosis, aftosa y leucosis bovina. Debe tener menos de 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, con ausencia de coliformes y otros microorganismos patógenos para el humano. Debe estar libre de residuos químicos, pesticidas e inhibidores. Las alteraciones macroscópicas que podemos encontrar durante el despunte son coágulos en casos de mastitis o cambios de color por hemorragias o por ingesta de alimentos ricos en carotenos. Sin embargo, hay que recordar que el calostro también es amarillo, por lo tanto hay que diferenciarlo de la leche pigmentada. Al inicio de la infección, la secreción láctea no muestra modificaciones macroscópicas, pero cuando esta infección progresa, aparecen pequeños grumos que pueden verse sobre el fondo oscuro de una paleta. Las alteraciones en el olor pueden deberse a la ingesta de sustancias aromáticas, residuos de tratamientos realizados en el animal, un aumento de la cetonemia o mastitis. Hasta ahora estuvimos hablando de la detección de mastitis clínicas, pero también existen mastitis subclínicas, que no se pueden detectar mediante inspección ni palpación. Los invitamos a ver la presentación sobre el diagnóstico de mastitis subclínicas que se encuentra en este campus virtual. Por último, nombraremos algunos métodos complementarios. La ecografía permite evaluar modificaciones en los tejidos, ya sean asociados a mastitis, debidos a abscesos o por otras causas. Las punciones se realizan cuando existen deformaciones localizadas, con el objetivo de determinar su naturaleza. Y como comentamos anteriormente, se puede realizar el análisis microbiológico de la leche. Para esto debemos limpiar, secar y desinfectar previamente al pezón, eliminar los primeros chorros de leche y luego de tomar la muestra, recordar lavarse las manos para evitar contaminar a las siguientes muestras. A modo de conclusión, los datos de reseña y anamnesis son importantes en el diagnóstico de patologías mamarias. Un manejo inadecuado puede predisponer a mastitis. Debe realizarse un examen físico y uno funcional. Existen mastitis clínicas que se diagnostican mediante estas maniobras. Las mastitis subclínicas se diagnostican mediante técnicas específicas. Y también existen métodos complementarios que permiten arribar al diagnóstico definitivo. La bibliografía utilizada para este video fue la guía de semiología realizada por docentes de nuestra cátedra, el libro de examen y diagnóstico clínico en veterinaria, escrito por Radostitz y publicado por la editorial Sanders, la primera edición del año 2002, y los libros de la exploración clínica del ganado vacuno y del ganado ovino, ambos de la editorial Servet. Muchas gracias por su atención.